Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Cultura del Trabajo. Hoy sin la presencia de Claudio Marín, que está unos días tomándose unas merecidas vacaciones. Y con la presencia sí, y voy a tratar de ser muy breve porque el invitado lo amerita, de alguien que realmente sostengo que es uno de los pocos periodistas creíbles y para ser seguidos. Por eso cuando me contaron Julieta Gala y que venía Walter Gubar, dije, bueno, qué bueno tenerlo y tenerlo en función de toda la información que maneja. Gracias por estar en La Cultura del Trabajo. Gracias por la invitación y gracias por la perseverancia de Julieta, que fue la que me trajo aquí. Judith, en realidad, perdón. Le cambié, Romeo, Julieta, sí. Los psicoanalistas somos así. Sí, perseverancia y realmente eficiencia, ¿no? Te voy a contar una anécdota porque da pie a lo que las chicas me mandaron respecto a la información que manejás sobre el tema del atentado a la Mutual Judía, 18 de julio de 1994. Yo hacía menos de un año que había empezado un programa de cable, no siendo del medio, no siendo periodista, teniendo una maestría en comunicación afuera, pero, digamos, trabajando en el consultorio. Y ese día, a las 9 de la mañana, yo pasé por la puerta de la AMIA. Porque yo editaba y grababa en Taller de Imagen y Sonido, que estaba en Sarmiento, entre Pasteur y Uriburu. O sea que por una hora, por 55 minutos, pude haber volado en 7.000 pedazos y pasaba en ese momento. Los dueños del estudio eran de la colectividad y dijeron, uy, un escape de gas. Y yo, que venía ya más viejo y de épocas pasadas, le dije, no, eso no fue un escape de gas, eso fue un caño. Así comienza esta historia. A partir de ahí salí y me fui a tratar de ver qué pasaba y a tratar de ayudar, ¿sí? Y a partir de ahí yo había empezado en noviembre con Los Secretos del Poder, traté de meterme con el tema AMIA y la lectura que se hacía desde la colectividad y la política. Te voy a ser muy sincero, aguanté 6 meses. Y eso que soy un tipo de perseverancia y aguante, porque el ser psicoanalista implica eso, ¿no? Seguro. Las internas y las operaciones que yo sentía que cada vez que invitaba hacían los unos contra los otros, me gastaron creo que 6, 7 meses. Dije, bueno, listo, yo no puedo resolver esto, y dejé de hablar del tema. Ahora, cuando las chicas me mandaron este trabajo tuyo sobre el informe que diste, me llamaron poderosamente la atención 2 o 3 cosas. Una, que pareciera ser que había información fehaciente manejada no solo por el gobierno, sino por la Embajada de Israel sobre el atentado. Claro, Ariel, en realidad yo investigo el caso AMIA desde hace 21 años, publiqué un libro en su momento que se llamó El Tercer Atentado, y en el último tiempo, digamos, hubo una cantidad de datos, de información que se fue cerrando y permitieron terminar de armar el rompecabezas. Un rompecabezas que tiene componentes nacionales e internacionales.
yo siempre sostuve, mucho antes inclusive que fuese la tesis del gobierno argentino, yo sostuve mucho antes de eso la tesis respecto a la responsabilidad de Irán en el atentado. Ahora, siempre había cuestiones que no cerraban, que no cierran hasta hoy. Entre otras cosas, no cierra hasta hoy porque si a partir del año 2004 Néstor Kirchner nombra al fiscal Alberto Nisman como fiscal especial de la causa AMIA, le da todos los recursos, le da todo el apoyo político, el gobierno, primero Néstor, después Cristina, tratan primero de abrir algún canal de negociación con Irán o inclusive les ofrecen la posibilidad de un juicio en un tercer país, y cuando se dan cuenta de que esto, fundamentalmente Néstor, se da cuenta que esto es imposible, comienzan a denunciar sistemáticamente a Irán en los foros internacionales. ¿Por qué en 21 años, o en todo caso desde que Nisman asume como fiscal especial, no se avanzó un solo milímetro en la conexión local? Porque no se averiguó la procedencia de los explosivos, ni la de los detonadores, ni se encontró una sola casa operativa, ni un taller mecánico, ni se rastreó la pista del dinero. Es más, ni siquiera se llegó a identificar el cadáver número 85, que permaneció no identificado, y ahora pareciera en los últimos días, cuando iba a intervenir el equipo argentino de antropología forense, se descubre que ni siquiera los huesos están. Todo esto tiene que ver con que detrás del atentado a la embajada, a la Mutual Judía, hubo lo que en la jerga del espionaje se denomina una operación controlada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Secretaría de Inteligencia del Estado, la ex-SIDE, tenía infiltrada la célula de los iraníes, ¿sí? El objetivo, primero, en esa época en la Argentina desarrolló varias otras operaciones controladas en temas de narcotráfico, por ejemplo la Operación Café Blanco, donde la CIDE llegó a comprar $1 millón en cocaína para, de alguna manera, infiltrar y capturar supuestamente a los narcotraficantes infraganti. El gobierno de Menem, que tenía en ese momento al frente de la Secretaría de Inteligencia a Hugo Anzorregui, especuló con la posibilidad de hacer lo mismo, una operación controlada, infiltrando a la célula iraní y capturando la infraganti, porque de esta manera iba a resolver el atentado a la Embajada de Israel y iba a conjurar un atentado. Imagínate que esto hubiera sido una cosa de repercusión internacional. Bingo. Ahora, evidentemente, los terroristas se movieron más rápido. Todo indica que, por ejemplo, la famosa camioneta Traffic que entra al estacionamiento Jet Parking el día viernes a la tarde desaparece de Jet Parking, y hay un dato muy curioso, que la camioneta utilizada como coche bomba, entra a ese estacionamiento, escoltada por personal de la CIDE. Sí, eso lo leí. Ahora, la pregunta del millón es... Ahora, y yendo a la pregunta tuya, yo lo que cuento en este artículo, que hubo una media docena de alertas internacionales procedentes de algunos de servicios de inteligencia o de otras fuentes, pero eran independientes, ¿no? Eran confiables, no eran anónimas. Hubo 2 alertas de los servicios de inteligencia brasileños entregados en la sede de la Secretaría de Inteligencia en Foz de Iguazú. Todas indicaban lo mismo, y algunas de estas mismas alertas llegaron a, por ejemplo, la del famoso brasileño Wilson dos Santos, que él se presenta en el consulado argentino en Milán, pero él también se presenta en la Embajada de Israel en Italia. Es decir, que esta información también la tenían los servicios de inteligencia israelíes. Todo esto da que pensar que tanto los servicios argentinos, los israelíes y los norteamericanos conocían esto. Y hay otro antecedente que vale la pena traerlo a colación. Vos recordarás que en 1993, menos de un año antes del atentado a la AMIA, se produce el primer atentado contra el World Trade Center, contra una de las Torres Gemelas, donde también hay una explosión con un coche
que está estacionado en el estacionamiento subterráneo. No produce el daño que después produjo el atentado del 2001. Pero en ese atentado el FBI tenía un infiltrado y el FBI a último momento fracasa en cambiar el explosivo para hacer lo que justamente estoy hablando yo, una operación controlada, y el atentado se produce. Es decir, el FBI no logra interrumpir la secuencia del atentado. En el caso de Buenos Aires, yo no sé si vos recordarás que ese domingo, el domingo previo a que vos fueras caminando frente a la AMIA, se jugaba la final del Mundial de Fútbol. Exactamente. En Londres hay una publicación británica a la que seguimos muchos periodistas que buscamos información de política internacional, que se llama Foreign Report, y en esa publicación se había publicado varias semanas antes un alto dirigente de Hezbollah diciendo: esperen a que termine el Mundial de Fútbol, vamos a cometer un atentado y no necesariamente lo vamos a reivindicar. Esta era una más de las tantas alertas de las que te estoy hablando. Ahora, Walter, antes de que sigas, porque evidentemente es mucha información toda junta, vos dijiste que la camioneta Traffic entró la noche anterior. El viernes. 2 días antes. Sí. ¿La CIDE sabía eso? Hasta donde yo he podido reconstruir, la camioneta entra, digamos, toda la secuencia del ingreso de la camioneta, esa camioneta va escoltada con otro vehículo, va culateada por un vehículo que probablemente o era de la CIDE o algunos de las personas que estaban a bordo de ese segundo vehículo eran de la CIDE. Uno de los datos que está en la causa, la mayoría de lo que te estoy hablando está en la causa, es decir, que no es que es fantasía mía, pero están en la causa, así como la causa está viciada en nulidad en muchas cosas, también hay muchos datos verídicos dentro de la causa. Quien conduce la camioneta tiene problema al ingresar, bajan del segundo vehículo, es más, la gente del estacionamiento piensan que los están por asaltar, porque una de las personas que viene en el segundo vehículo desplaza al conductor para hacerla entrar porque la camioneta se había trabado a la entrada. Ahora, uno de los elementos que demuestra de que la camioneta la pierden es que la noche esa de la que yo te hablaba, que se jugaba el Mundial de Fútbol, hay 40 testimonios coincidentes, independientes y coincidentes en la causa AMIA, de que hubo helicópteros de la Federal iluminando la zona de la AMIA, que evidentemente buscaban la camioneta perdida. Aunque cuando se lo llama al jefe de policía a declarar, dijo de que estaban vigilando la zona en prevención de manifestaciones por el Mundial de Fútbol, un Mundial de Fútbol que la Argentina no jugaba, no iba a ganar, y además que en el único lugar donde hubo helicópteros sobrevolando en la zona de la AMIA, no es que sobrevolaron toda la ciudad. ¿Se entiende? Todo altamente sospechoso. Pero te agrego otro dato más para que esto no suene a mera conspiración. En esta nota y en otra que escribí el año pasado, que se titulaba La antesala de un atentado, yo cuento que en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Alberto Santamaría, 104 días antes del atentado, es decir, 3 meses antes del atentado, se abre una causa que se llama células dormidas, la causa 1223, a partir de un ciudadano iraní que intenta utilizar un pasaporte falso, ¿sí? Como la Secretaría de Inteligencia identifica que es un cuadro de Hezbollah, le interceptan los teléfonos. A esa misma casa llamaba el jeque Moshen Rabani, uno de los principales imputados, y otro de los infiltrados de la CIDE también concurría a ese mismo domicilio. Esta era una casa llamada la Casa de la Calle Tapiales, y de alguna manera la existencia de este legajo, de esta causa, era tan comprometedora para el juzgado de Santa María como para la propia CIDE, que cuando se produce el atentado la destruyen
porque había escuchas telefónicas previas y había también escuchas telefónicas previas a la Embajada de Irán un mes antes del atentado. Esto no es una novela, ¿sabe? Esto que está contando Walter es la verdadera historia de una parte muy dolorosa de la historia argentina. Por ley 26571 de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, debemos hacer una breve pausa para pasar propaganda de los partidos políticos.